Buenos días, hermanos. Me alegra poder estar el día de hoy con todos ustedes para poder alabar, bendecir el nombre del Señor y escuchar también lo que tiene preparado para nuestras vidas, incluso poder compartir el tiempo de la cena. Entonces, bueno, antes de comenzar, me gustaría que me acompañaran a orar. Padre, te doy gracias inmensas por este día, por la oportunidad que tenemos de tener un día más de vida, un regalo maravilloso que a veces olvidamos que es de los mejores regalos que nos das, porque es un día más donde podemos alabarte, donde podemos bendecir tu nombre, donde podemos escuchar tu palabra, donde podemos compartir con los hermanos, Padre. Te pido que nuestros corazones los estés disponiendo en este tiempo para escuchar como un río que fluya a nuestro corazón lo que tienes preparado para nosotros. Bendícenos, bendice esta dirección, bendice la prédica, Padre, la alabanza y todo lo que aquí delante está para glorificar. En nombre de Jesús, amén. Bueno, esta semana el Señor me ha guiado a estudiar mucho el libro de Eclesiastés y Cantares. Han sido libros muy extraños. Realmente leerlos ha sido difícil porque, bueno, Dios, ¿qué puedo sacar de esto? Luego Dios me da cachetadas y me atendía todo lo que puedo sacar de Eclesiastés y Cantares. Y quiero empezar con Eclesiastés 12, versículo 12 al 13. Y dijo: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. En fin, el fin de todo discurso oído es este: ten a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés se habla de la vanidad de la vida. También lo habíamos visto, lo había hablado la vez pasada, es la dura crítica de todo lo que nosotros vivimos, todo lo que está debajo del sol. Entonces todo el tiempo se menciona debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol, y dice que es vano, es decir, nada de lo que está aquí abajo, de lo que nosotros podemos ver, realmente tiene algún sentido. Y no solo representa que todo es vano, que cuando intentamos coger algo se esparce, sino que también es como si no tuviera sentido. Y eso también lo mencioné la vez pasada. Yo puedo hacer una carrera, llegar a hacer una especialización, ser un doctor en alguna materia, para probablemente a los 3, 4 años sentirme solo, simple, de pronto a veces sentir que tanto que hice, tanta plata que gasté no sirvió de nada. Esa es la vanidad de la que habla el maestro de Eclesiastés. Y esto puede llegar a un desespero o depresión, llegar hasta tal conclusión. Hay una historia que pues, es lastimosa, pero pasó en la Universidad Javeriana y a mí me impresionó mucho. Eso fue en el año 2019. Me acuerdo mucho que estábamos en la biblioteca compartiendo con unos amigos y de la nada todos empezaron a hablar en la biblioteca. Bueno, uno chismoso, entonces uno como que sale a buscar qué fue lo que pasó. Y lastimosamente no fue un chisme para bien. Y fue que un niño, un chico, se suicidó. Fue en un edificio, ahí en la misma universidad. Todo el mundo estaba preguntado. Gracias a Dios yo no vi nada. Pero ese chico yo lo conocía. Era un chico de ingeniería de sistemas, no era de mi semestre, era de otro semestre. Pero en esos semestres yo compartía varias materias con él. Y me pareció muy interesante, incluso lo hablamos en el equipo estudiantil cristiano. Era un chico que tenía una beca asegurada y tenía buena puntuación, es decir, no iba a perder esa beca. Tenía novia y su relación iba bien con esta novia. En las notas le estaba yendo bien, no había ningún problema. Con su familia llevaba una buena relación, la familia estaba en otra ciudad, pero tenía una muy buena relación. Y pues tenía plata, el chico tenía plata, a pesar de que tenía una beca, tenía plata. Lo que se ve humanamente tenía todo, incluso era también de los que eran más inteligentes de la carrera, por lo menos de esos semestres. Tenía todo el chico, no tenía nada a lo cual decir, mi vida es dura. Y se suicidó. ¿Por qué alguien que tiene todo toma una decisión tan drástica? Lastimosamente eso es lo que habla el libro de Eclesiastés. Puedo tener todo, pero eso no tiene sentido porque es vano. Eclesiastés 9:2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al malo, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que tiene juramentos. Es así de vana nuestra vida. Pero gracias a Dios también en estos capítulos, bueno, en este libro se habla de una solución o un antídoto que se da a la humanidad y es el versículo 13. Dice: teme a Dios
y guarda sus mandamientos. Entonces, Dios le da sentido a esa vanidad. No en un sentido que la cambie, sino en un sentido que cuando Él llega a ser el primero en nuestras vidas, es donde cambia todo y se convierte en una bendición al entender lo que es importante y lo primero que es Él para nuestras vidas. Pero lastimosamente hay otro pequeño problema. Romanos 3, 10 al 12 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces acabamos de ver que la solución para no sentirnos así es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero la Biblia dice que nadie puede obedecer sus mandamientos. Entonces tenemos un serio problema como humanos. Y bueno, vamos a cantar de una persona que pueda ayudarnos con este problemita. Pero esa persona no es cualquier persona, y precisamente en esta canción vamos a conocer, a escuchar y a saber quién es ese Dios, quién es esa persona y lo magnífico que es y cómo realmente nos ayudó con ese antídoto de lo que dice Eclesiastés. Con esto me gustaría que me acompañaran a cantar a ti. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva
Bueno, el día de hoy vamos a estar en un tiempo especial conociendo quién es Cristo. Y qué mejor forma de hacerlo que con lo que estamos estudiando como iglesia. Entonces, ¿quién me recuerda qué libro es que estamos estudiando? Efesios. Específicamente hoy vamos a ver 1 del 1 al 6. ¿Listo? Entonces, vamos a intentar ser prácticos, ¿sí? A mirar estos versículos, pero la profundidad la vamos a ver con la enseñanza, entonces espero para que no te robe muchos puntos de la enseñanza. Pero bueno, ya que vamos a usar estos versículos, se pueden sentar. Entonces, me gustaría que desde ya todos abrieran su Biblia en Efesios 1. Vamos a estarlo viendo durante todo este culto, desde este momento. Entonces, en este momento vamos a leer los primeros 3 versículos, o vamos a estarlos mirando por encima. Entonces, mientras los buscan, los voy leyendo. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Entonces, desde el versículo 1 ya tenemos el enfoque para quiénes. Es decir, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Nosotros. Entonces, ya sabemos que el versículo va para nosotros. Ahora, ya sabiendo el enfoque, vamos a ver el versículo 3. Vamos a enfocarnos en una frase. Y dice así: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que nos bendijo con toda bendición espiritual? ¿Qué creen que significa? Que somos bendecidos espiritualmente, con sus riquezas espirituales. Así es, con todas las riquezas espirituales que nos ha dado. ¿Qué bendiciones tenemos de Dios? Toda la salvación, El Espíritu Santo, la salvación, ¿qué más? la revelación, la santificación y después la redención. Exacto, tenemos demasiadas bendiciones, podríamos durar aquí un montón. Ahora, vuelvo a leerlo: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, ¿dónde están guardadas esas bendiciones? En los lugares celestiales. El versículo lo dice. Entonces, estas bendiciones que ustedes mencionaron, que todos ustedes mencionaron, están guardadas en un lugar incorruptible, que no se mancha, que no se contamina, y que aparte ni siquiera está acá. Están en los lugares celestiales. Es decir, que esas bendiciones están atesoradas de una manera que no las perderemos, que nadie las puede robar. Entonces tenemos increíbles bendiciones, como dicen estos versículos. ¿Y esas bendiciones se pueden compartir? Sí, así es. Ahora la pregunta difícil: ¿las hemos compartido? Amén. ¿Cuántas personas les hemos compartido esas bendiciones espirituales? ¿Cuántas personas disfrutan de ese mismo regalo que habla Efesios, que es para los fieles y santos en Cristo? Entonces, meditando en esto en nuestros corazones, me gustaría que acompañados todos nosotros cantáramos Será llena la tierra. Mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la miel se está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas sobre la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas sobre la mar. Mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado,
la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Entonces podemos ver claro el fuerte llamado que nosotros tenemos, compartir bendiciones de Dios para todas las demás personas, porque la cosecha está lista. ¿Cuánta gente hay alrededor solo de este barrio que puede estar con el corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor? Y nosotros lo tenemos, la bendición más grande, y esas personas son las que la necesitan. Entonces, ojalá tengamos en ese corazón ese llamado, pero creo que ese llamado, esa transformación del corazón, requiere que transformemos nuestra vida completamente y que nuestra vida realmente vaya a reflejar un fruto en la santidad y, como lo vimos también en Eclesiastés, en el temor del Señor. En Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Es Dios el que crea a ese hombre en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, a Dios mismo que nosotros debemos pedirle que nos renueve, que nos permita tener un cambio completo de perspectiva, de vista, y que la vista que Él mismo tiene de nosotros y de las personas que están alrededor, y que nos permita ser ese instrumento útil para su obra, como también lo cantamos, que nosotros seamos los que podamos ir a labrar esa cosecha que hay allá. Por eso mismo cantemos al Señor que nos renueve y que nos haga radicales, que nos haga personas que realmente nos despertemos a entender que si estamos quietos, estamos desperdiciando lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Acompáñenme a cantar, Señor, hazme radical. Señor, hazme radical, como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme radical, Señor, hazme radical, como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme radical. Dame una caña de pescar, quítame los ojos de pecar, llena mi vida de pasión, dame entrega y visión. Señor, hazme radical, como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme radical, Señor, hazme radical, como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme radical.
eslabón en el traer la salvación. ¿Cuál es la forma para mí de pescar las almas para ti? Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Listo, ahora tenemos las bases establecidas, dos perspectivas, Eclesiastés y Efesios. Ahora voy a sacar del bolsillo lo que habíamos visto al inicio. Entonces quedamos con la incógnita que nos dejó Eclesiastés. El antídoto lo tenemos, pero no podemos lograr alcanzarlo, no podemos hacerlo. Entonces, el fin de todo hombre es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Pero ya vimos que en Romanos dice que eso es imposible para nosotros. Y el antídoto nos lo va a dar, o la persona que nos puede ayudar a alcanzarlo es Cristo, del que estamos hablando, del que hemos hablado en todas estas canciones. Está llamado, ese llamado que tienen nosotros como personas, y Cristo en medio, nos alcanza no solo a enseñarnos cómo temer a Dios, sino que Él mismo es el cumplimiento de esa perfecta ley la que teníamos que cumplir. Pero no podíamos hacerlo, como afirma Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Es decir, no podíamos hacer ese antídoto, no teníamos la forma, pero Cristo en la misma palabra dice que Él mismo hace que sea posible, porque Él mismo es el cumplimiento de la ley, de los mandamientos que teníamos que obedecer, pero es solo a través de Cristo, ¿sí? Y como dice al final del versículo, para todo aquel que cree. Entonces deja de pasar en la acción y pasa a la fe, a nuestro Dios. Ahora voy a sacar del otro bolsillo lo que habíamos tenido en Efesios. Entonces en Efesios 1:3 habíamos hablado: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Perfecto, ya aprendimos sobre eso. Pero la palabra que nos quedaba faltando, y era la más importante, y es en Cristo. Nuevamente ese versículo termina con la palabra en Cristo. Ya meditamos en todo lo que eran esas bendiciones, ya meditamos esas bendiciones que están en los lugares celestiales, cuáles eran. Y esas bendiciones son imposibles de perder. Pero todas esas cosas es gracias a ¿quién? A Cristo. ¿Listo? Cristo le da sentido a todas estas bendiciones. No el regalo en sí, no que las tengamos, no que sean incorruptibles, sino Cristo es el que le da sentido a esas bendiciones. Pero lo más interesante es que no se queda ahí. Estamos viendo un versículo. Vamos a ver solo 6, los que vamos a estudiar con mi papá en la prédica, Efesios del 1 al 6. Voy a decir solo unos cuantos. Pueden verlo ahí en el libro para que vean que no estoy limpiando en la Biblia. Dice: en Cristo Jesús tenemos una identidad. ¿Por qué? Porque los creyentes son fieles y llamados en Cristo, que fue lo que acabamos de ver. En el versículo 3, en Cristo somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, que también lo acabamos de ver. Luego tenemos ya el versículo 4, un lugar desconocido. En Cristo, realmente dice en Él, refiriéndose a Cristo, somos elegidos antes de la fundación del mundo. Él pensó en nosotros antes de que siquiera la tierra existiera. Luego en el mismo versículo 4 dice que somos elegidos en Él para ser santos y sin mancha delante de Dios. Versículo 5, por medio de Jesucristo somos predestinados para ser adoptados como hijos suyos. Versículo 6, somos hechos aceptos en el amado. En este caso el amado se está refiriendo a Cristo, y es por la gracia de Dios. Y también en el mismo versículo 6 también habla del amado. Todo esto es para la alabanza de la gloria de su gracia. Ni siquiera nosotros podemos hacer eso, porque a la final, para poderlo hacer, es por medio del amado de Cristo que podemos tener esa alabanza de la gloria de su gracia. Ni siquiera podemos alabarlo sin Cristo. Es decir, solo 6 versículos de todo el Nuevo Testamento, y ahora en el Antiguo Testamento podemos buscar muchos, pero solo 6 versículos son suficientes para hacer una tabla con
7 bendiciones espirituales que dicen que son en Cristo. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. A fin de cuentas, todo lo que tenemos es en Él, en nadie más. Así que dediquemos este tiempo para alabarlo únicamente a Él. Por ende, vamos a iniciar el tiempo de la cena para recordar a ese Cristo. Entonces, después de la siguiente canción, invito a todos los varones que el Señor les haya hablado a lo largo de esta semana para compartir algo con respecto a lo que es la muerte y la resurrección de Cristo, lo que es Cristo mismo. Entonces, este tiempo es para recordarlo sola y exclusivamente a Él. Entonces, cantemos pidiendo que nos permita abrir nuestros ojos, que nuestro corazón realmente entienda cada vez que hablemos de Cristo quién es Él. Entonces, me gustaría que me acompañaran a cantar Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Queda tiempo para los varones y el micrófono abierto. Buenos días a todos. Acompáñenme al libro de Juan, por favor. Capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1. Dice Juan 1, versículo 1.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en un principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vemos que en el principio estaba el verbo, y era Dios, ¿cierto? Dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y Juan 14:6 nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y lo menciona como yo soy. Hace referencia a una persona. Él es la luz del mundo. Primero dice que en Él estaba. Y dice que en Él es la vida. Él es la vida. Entonces también vemos la intimidad de Él con el Padre. Él le ha dado a conocer, Él lo explicó, Él mostró ese Dios eterno, invisible, que no se podía ver. Él es el primogénito de toda creación. Él fue el que mostró ese Dios invisible. Y dice que Él estaba en el Padre. Dice en un versículo, yo soy en el Padre y yo estoy en el Padre. Y te lo dice en Colosenses 2:9 que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios, Él mostró a Dios, Él está íntimamente ligado al Padre y Dios mostró su propósito, su plan eterno, como nos mostraba en Efesios. Él lo muestra en Cristo, de reunir todas las cosas únicamente en Él. Él se mostró al mundo para mostrar el perdón por los pecados, el perdón del Señor, el plan perfecto, que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, de los que creemos en Él, para su gloria. Vemos esa luz manifestada en nuestra vida, en nuestro corazón, que estaba en tinieblas, esa luz que atravesó todo, aún vino a la tierra, dejó su posición, dejó el lugar del más alto honor por venir a rescatarnos. Qué humildad la de nuestro Señor y gran Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Y esto lo hizo con el Padre, todo íntimamente ligado a Él. Él muestra quién es Dios. A través de Él podemos conocerle. No hay otra forma. Y Él es la luz que alumbra a todo hombre. La luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el Verbo fue hecho carne. Y Él nos muestra la vida eterna. Solo en Él hay vida. Gracias. Me gustaría que cada uno de los ahí individual pudiera tomar un minuto para orar, para que puedan estar a cuentas delante del Señor y que dignamente podamos todos participar de la cena, como la Biblia lo manda. Entonces, cada uno ahí en su intimidad con Dios, el minuto para que pueda estar a cuentas con Él. Padre, te doy gracias por tu Hijo, tu amado Hijo que enviaste de la tierra
como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias porque nosotros disfrutamos de ese gozo tan maravilloso de recordar en ese momento el pan que simboliza el cuerpo de tu Hijo que fue maltratado y inmolado aquí en la tierra por nosotros, y la sangre que simboliza esa sangre derramada de tu Hijo como un cordero que fue llevado al matadero. Pero esa sangre, Padre, tú la viste propicia, y la ira que estaba en contra hacia nosotros, Padre, que iba a hacer que nuestro castigo fuera la muerte, fue tu Hijo el que la derramó. Y gracias a esa sangre preciosa es que podemos tener la salvación, Padre. Y no solo la salvación, sino la oportunidad de poder tener una relación íntima contigo. Un privilegio que no muchos tienen, de poder hablar directamente con el Dios creador del universo. Y te doy gracias por tu Hijo, Padre, porque con Él, en Él y para Él son todas las cosas, como lo compartió Oscar. Él es el centro de toda la creación, Él gobierna, Padre, y para siempre estará en el trono de toda la creación. Te pido que dignamente podamos participar todos de la cena y prepare nuestro corazón para este momento. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, mientras los sugieres pasan la cena, me gustaría que todos como iglesia cantáramos al poder. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que perdonó. Eres el salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús, quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Eres el libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que perdonó. Quieres servir a tu Rey, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder.
Dios, en la sangre que vertió. Hay poder en Jesús. Listo. Entonces, todos como iglesia, vamos a compartir de la cena del Señor. Bueno, ahora me gustaría que oráramos por la enseñanza. Entonces, ay, perdón, los niños, vamos a orar por los niños y por la enseñanza. Entonces, yo oro por los niños y yo debería orar por la enseñanza. Padre, te doy gracias por la vida de los niños que están el día de hoy aquí presentes. Gracias por sus vidas, por esa inocencia que hay en sus corazones, Padre, y te pido que seas tú dirigiendo a los maestros de escuela dominical para que puedas hablar tu palabra, incluso tu evangelio a estos niños, que puedan conocerte desde estas edades y que puedan, a medida que van creciendo, pero aún desde esta época, entender quién es Cristo y qué significa para sus vidas. Dirige todo ese momento y que también sea para tu gloria, y que los niños puedan entregar en el momento propicio su corazón a Cristo y a esta salvación tan maravillosa que gozamos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Los niños pueden seguir. Señor, queremos también darte gracias por tu palabra, gracias porque nos muestras a través de tu palabra quién eres, gracias porque nos has incluido en tu obra, porque tienes muchas cosas que decirnos a nosotros en la iglesia el día de hoy, personalmente, para nuestras familias. Abre, por favor, nuestros corazones para poder entenderte, que tu Espíritu nos guíe para entender lo que tú quieres, Señor. Ahora, con este estudio de fe, Señor, lo ponemos en tus manos y también en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos vivos. ¿Qué acabamos de cantar? Que hay que poder en Jesús. ¿Y eso cómo se hace real? Bueno, lo acabamos de cantar, ¿no? Hay poder, poder sin igual poder. ¿En qué? En la sangre de Jesús. ¿Y por qué hay poder en la sangre de Jesús? ¿Cuál es el poder que está radicado en la sangre de Cristo? ¿Poder para qué? Poder para... Ahí. Poder para salvarnos, poder para perdonarnos, poder para redimirnos, poder, y redención significa comprar. Entonces, el poder de Cristo es infinito para todo aquel que cree en Él. Creemos eso, ¿cierto? Hoy continuamos con la epístola de los Efesios. Realmente vamos a comenzar el estudio de la epístola de los Efesios. Es una epístola espectacular, es considerada junto con la epístola a los Romanos como las dos epístolas más trascendentales e importantes que escribió el apóstol Pablo. Todas son importantes porque todas hablan la palabra del Señor, pero estas dos epístolas tienen una importancia bastante grande para el creyente. Personalmente es la carta y el libro de la Biblia que más me fascina. Tengo una Biblia viejita que tiene como 22 años en mi poder,
y las hojitas de Epístola a los Efesios se rompieron, donde uno le pasa el dedo, ya están rotas. Es un libro que me fascina, que el Señor ha tocado mucho mi vida a través de este libro. Entonces, cada vez que el Señor me da la oportunidad de compartir Efesios, me llena de mucho gozo poder compartir con otros hermanos lo que tiene esta epístola para nosotros. Santiago hace 8 días nos dio una introducción de la carta. ¿Y qué recordamos de la introducción de la carta? ¿Quién me quiere acordar algo? Yo tengo muy mala memoria, entonces, ¿qué vimos en la introducción de Efesios? A ver. Ponemos los grillitos de fondo. Fue escrita por Pablo, muy bien. Muy bien. Escrita a los Efesios, que aunque digamos esta ciudad tenía como mucho del mundo, esta iglesia era muy próspera y tenía muchos principios, entonces era con mucho amor. Muy bien, Andrés, muy juicioso. Entonces fue fundada por el apóstol Pablo en ¿cuál de sus viajes misioneros? ¿Primero, segundo o tercer viaje misionero? Tercer viaje misionero, ¿cierto? Bueno, todo lo que aprendimos. Y después escribió esta carta cuando estaba en la primera prisión en Roma. Escribió 4 cartas que son conocidas como las epístolas de la prisión, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Muy bien, estas 4 cartas. Pero cuando uno analiza estas 4 cartas, todas tienen mucho en común, pero hay 2 cartas que están estrechamente enlazadas. Y es la carta a los Efesios, que es la que estamos estudiando, y la carta a los Colosenses. La secuencia de pensamiento entre Efesios y Colosenses demuestra un propósito unido de parte de Pablo. Existen muchas coincidencias entre Colosenses y Efesios. Una se complementa con la otra. Sería muy bueno algún día tener un estudio de cómo esas 2 cartas nos dan una visión mucho más completa de la obra de Dios a través de la persona de Cristo. ¿Y cuál es el tema que el apóstol Pablo tiene especialmente en la carta a los Efesios y complementada en la carta a los Colosenses? Y es que bajo la inspiración de Dios, el apóstol Pablo nos expresa o nos da la máxima expresión de la gracia de Dios manifestada en Cristo como eje fundamental de todo su plan. Dios tiene un plan eterno desde antes de la fundación del mundo, un plan para el hombre, un plan de redención, y el centro de todo ese plan perfecto que Dios diseñó desde la eternidad está en Cristo. Y alrededor de Cristo gira todo el plan de Dios, gira todo lo que Dios tiene planificado o planificó para el pasado, para el presente y tiene planificado para el futuro. Él es el fundamento de todo. Pero hay algo importante para nosotros, y es que en medio de ese plan, teniendo a Cristo como el centro de todo, existe un gran beneficiario, no una persona, pero la iglesia se convierte como en la depositaria de todas esas bendiciones que Dios está derramando en la persona de Cristo. Dios no desarrolló un plan para etéreo que no beneficiara a nadie sino solamente a Él. Lo diseñó con Cristo como centro, pero con el propósito de bendecir a su iglesia. Entonces la iglesia es la depositaria, la que recibe, la beneficiaria, la benefactora de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Entonces, si pudiéramos hablar del tema de Efesios, lo podríamos resumir en estas 2 frases. La carta detalla la amplia visión del plan de Dios. Dios tiene una visión perfecta, completa, porque Él es soberano. Para Él el tiempo no está limitado, Él es el creador del tiempo. Entonces, al tener esa amplia visión y completa visión de su plan para todos los siglos, este plan tiene como centro la persona de Cristo y como beneficiario especial, ¿quién? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos los creyentes, todas las personas que han depositado su fe en Cristo conformamos la iglesia. Entonces puedo decir que yo como creyente soy ¿qué? Un beneficiario directo de esas bendiciones.
Y lo que vamos a estar estudiando en toda la carta de Efesios, pero principalmente en estos tres primeras enseñanzas que inician hoy, van a ser como un breve resumen de las bendiciones más importantes que tenemos en Cristo. Nos muestra la enseñanza de la Iglesia Universal como depositaria de los beneficios de la obra perfecta de Cristo. En Efesios no hay ninguna alusión a un problema de la Iglesia, como en las demás cartas. Es por lo tanto dirigida, aunque estaba dirigida a las iglesias de Asia Menor, siendo Éfeso la ciudad principal, realmente está dirigida a la Iglesia Universal, al cuerpo espiritual de Cristo a través de todas las edades. Los creyentes de esa época podían entrar allí y disfrutar de conocer todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros en Cristo. Los creyentes del siglo V, del siglo X, del siglo XV, del siglo XVII, del siglo XX, nosotros hoy en el siglo XXI podemos ir a esta epístola y encontramos lo mismo que estos creyentes de aquella región de Turquía, en aquella época, encontramos gozo en saber esas bendiciones. Por eso es importante para ti, por eso no es simplemente un estudio más. Vas a aprender todo lo que Dios te ha dado en Cristo. Porque muchas veces nuestra vida cristiana se debate entre la miseria, la autocompasión, la falta de crecimiento, la falta de amor por mis hermanos y tantas cosas que nos detienen en el gozo de la vida cristiana. Muchos creyentes viven una vida cristiana amargada, triste, derrotada. Pero cuando vamos a Efesios, Efesios es una carta que nos motiva porque nos hace entender quién soy yo en Cristo. Y eso es muy importante. En el estudio de varones ya hizo 8 días, hacíamos una pregunta comenzando el estudio de varones. ¿Quién te define como hombre? Es una pregunta básica, pero sí nos costó responder esa pregunta. ¿Quién me define a mí como hombre? Y la pregunta la quiero repetir hoy, pero para todos ustedes, para mí mismo como miembros de la iglesia. ¿Quién te define a ti como creyente? Si alguien te preguntara y te quisiera poner de pie en tu trabajo, en la universidad, en tu familia, y te dijera, bueno, tanto que usted habla de la Biblia, tanto que usted habla de Cristo, póngase en pie y dígame, ¿qué lo define a usted como creyente? ¿Qué responderías? ¿Ir a una iglesia? ¿Leer la Biblia? ¿Estar en estudios? No, hermanos. La definición como creyente es mucho más profunda. Está planeada desde la eternidad, está ejecutada por Cristo. Es real para nosotros hoy. Y el precio lo que hace es mostrarnos esa realidad de esas bendiciones. Por eso es una gran bendición estudiar Efesios. Cuando vamos más adelante, es que yo hice la presentación, pero de vuelta, porque antes vamos a hablar de algunas cosas. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 1 y vamos a estudiar hasta el versículo 6. Nos toca correr, son 6 versículos. Alguien dirá, 6 versículos son muy poquitos. No, podríamos dedicar un mes a hablar de un solo versículo. Entonces, trataremos de mostrar lo que la Escritura nos enseña en cada una de esas palabras preciosas, porque no solamente es el versículo, sino cada palabra está cargada de una verdad espiritual profunda. Y la carta comienza el apóstol Pablo identificándose a sí mismo. Se identifica como Pablo, pero da una característica importante. Se identifica no como un creyente más, no como una persona más de la iglesia, sino se identifica como apóstol. Y dice que él es apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol es alguien que era enviado en una comisión especial. Podríamos decir que era como un embajador, un delegado. Pero el apóstol, en el sentido estricto de la palabra, era una persona que había sido enviada personalmente por Cristo. En un sentido, ¿quiénes somos enviados por Cristo a llevar el evangelio a las naciones? A este sector de Suba. Todos. Pero nuestro llamado es, aunque directo del Señor, es indirecto, porque lo encontramos en la Escritura, en ese sentido. Pero los apóstoles tuvieron un llamado directo de la persona del Señor Jesucristo.
Y ahí estaban los 12 apóstoles, bueno, con el que falló y después fue reemplazado. Pero aparte de esos 12 apóstoles, el apóstol Pablo tuvo un llamado cuando Santiago nos recordó, cuando iba allí camino a Damasco, cayó del caballo y el Señor se le presentó y de una vez no solamente fue la conversión, sino que desde allí fue implantado y posteriormente confirmado a través de Ananías su llamado para ser enviado. Entonces, la autoridad de quien nos habla, hermanos, no es de un hombre cualquiera, es la autoridad del hombre que Dios llamó para predicar a los gentiles. Es la autoridad del hombre que Cristo mismo rescató del pecado para traernos este mensaje hoy a través de todas las edades. Él es la autoridad. Y la autoridad máxima es el Espíritu Santo quien nos habla. Por eso, cuando vamos a la Escritura, tenemos solamente dos alternativas desde mi punto de vista. O disfrutamos y aprovechamos de esas verdades que el Señor nos va a hablar hoy durante estos meses, o simplemente decidimos seguir viviendo nuestra vida cristiana como bien nos parece, con todos los tropiezos, caídas y falta de propósito con las cuales a veces vivimos como creyentes. Pero Pablo también en su presentación nos anima a nosotros de que también somos enviados, y enviados también de parte de Jesucristo, ¿no? Cuando tú compartes el Evangelio con alguien, no va a ser el nombre de Iglesia Aposento Alto La Campiña, ¿cierto? ¿No? O no va a ser el nombre de las iglesias de Bogotá o de las iglesias de Suba. Vamos en nombre de quién cuando compartimos el Evangelio. En nombre de Cristo. ¿Y eso nos da qué? Autoridad. Y también cantábamos, nos da poder, que no radica en nosotros, sino en el poder de la Escritura a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces vamos confiados, ¿no? Con la autoridad del Señor Jesucristo. Si fueran mis palabras, pues a mí me daría vergüenza, me daría pena compartir el Evangelio, porque son mis palabras, no valen nada. Los pensamientos de Jorge Ortiz son insignificantes para la salvación de una persona, como los de Calito, como los de Tatiana, como los de Joel, como los de Paola, como los de Juan Pablo, como los de Diana, como los de Andrés, como los de cualquiera. Pero es el mensaje de Cristo, es el mensaje del Evangelio que lleva poder, el poder de Dios a través de él. Amén. Entonces eso nos da seguridad. Y Pablo dice algo muy importante, dice que él fue enviado por la voluntad de los líderes de la iglesia de Jerusalén. ¿No? ¿Qué dice? Enviado por la voluntad de Dios. El origen del mensaje y de la misión viene de Dios. No abrimos esta iglesia porque dijimos, bueno, qué chévere tener una sucursal en Sur, ¿sí? Qué estratégico poder tener un lugar. Bueno, sí es estratégico, pero es porque Dios nos dio un mensaje y una misión. Yo te pregunto, ¿estás dispuesta a cumplir esa misión y llevar ese mensaje? ¿O qué pretexto tienes hoy para eludirlo? Ninguno de nosotros estamos aquí forzados por nada. Yo podría estar perfectamente dedicado a pasear con mi esposa ya que estamos solos, siendo creyente, pero queremos sacrificar nuestro tiempo, queremos sacrificar nuestra vida, queremos invertir tiempo en las personas, queremos visitar personas, queremos aconsejar personas, queremos llevar el Evangelio porque es Dios mismo quien nos dio la misión y es su poder que va con el mensaje que llevamos. Amén. Entonces es un privilegio enorme, grandioso, que no podemos evadir. Bueno, sí, puedes evadir si quieres, pero ¿a quién evades? ¿A quién desobedeces? Entonces la misión y el mensaje vienen de Cristo. ¿Ha cambiado ese modelo en comparación con la iglesia cuando Pablo escribió en el primer siglo? La misión de la iglesia Aposento Alto La Campiña es diferente, ha cambiado. ¿Qué mensaje estamos llevando al mundo hoy? ¿Cuál es el mensaje que llevamos? Entonces es el mismo. Y dice
Cuando Pablo empieza a dirigirse allí a los hermanos de Éfeso o de las iglesias que estaban allí, la primera frase, ahora sí, lo cito, se dirige a ellos con una palabra. ¿Cómo se dirige a ellos? A los santos. A los santos. Esa palabra santo es muy importante para el creyente y es por eso quiero dedicarle una parte grande de la charla. Y es que el concepto que tenemos de santos es alguien que es perfecto, alguien que fue a través de los años ordenado y reconocido porque es una persona, entonces Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, bueno, y todos los santos que conocemos, ¿no? O pensamos en alguien que uno diría, bueno, esa persona realmente es una persona santa, intachable, perfecta. Pero cuando Pablo se dirige a los hermanos de Éfeso, se dirige a toda la iglesia en Éfeso y a todas las iglesias de aquella región. Y la palabra con la que se dirige hacia ellos es santos. Si yo te preguntara hoy como creyente, cuando lees este libro, y el apóstol Pablo te dijera, esta palabra está dirigida a ti, yo te pregunto, ¿tú te consideras un santo? La respuesta debe ser sí, porque la santidad a la que se refiere Pablo no depende de mí. Y quiero explicar eso. La palabra santo, o en el original, significa separado, algo que es separado con un propósito especial. La idea de esa palabra viene del Antiguo Testamento, ¿vale? Y en el primer lugar se refería a los utensilios del tabernáculo y del templo y a los sacerdotes levitas que ejercían sus funciones de sacerdocio en la adoración y sacrificios en el templo de Dios. Entonces, tanto el tabernáculo, los panes de la propiciación, la mesa de los panes de la propiciación, el candelabro, donde se lavaban los sacerdotes las manos, el incienso, el altar, el velo, todo era considerado santo. No porque esos utensilios bajaron del cielo, ¿no? Los ángeles bajaron del cielo y colocaron cada instrumento de esos en el templo, ¿no? Fueron hechos por hombres, por artesanos, sino porque estaban separados ¿para qué? Para una tarea específica. ¿Y cuál era esa tarea específica? Para el servicio de la adoración a Dios, para darle honra a Dios. Y de igual forma, el sacerdote era considerado santo, separado. Dios había separado a la tribu de Leví de toda la nación de Israel, y dentro de la nación de Israel separó a algunas familias especiales y a unos hombres especiales para que fueran los que ministraran dentro del tabernáculo y del templo. Eran separados aparte para el servicio de Dios. Esa palabra, separados aparte, es lo que conocemos en el Nuevo Testamento como la palabra santo. Entonces la palabra santo tiene una implicación directa con la posición, la del siguiente. Y es que lo primero que tenemos que entender es que todo creyente es santo primero con respecto a su posición. Y esa posición no depende del creyente. Cuando una persona llega a conocer a Cristo, dice la Escritura que Dios lo traslada de las tinieblas del reino al que pertenecíamos antes de conocer a Cristo y nos pone ¿en qué? Con su amado Hijo, en la luz con su amado Hijo. Nos traslada de lugar, nos cambia de qué. Creo que alguna vez lo expliqué en Calle 80. Esa palabra de que nos traslada es como cuando yo cojo esta silla que está allá y la coloco en una nueva posición. Esta es la nueva posición de la silla, ya no es esa. La silla no va y viene o no puede ocupar dos lugares en el espacio de la misma silla. La silla cambió de posición. Cuando la Biblia nos habla de santidad, quiere decir que Dios nos trasladó de las tinieblas a el reino de su amado Hijo. Ese cambio de posición
es lo que nosotros conocemos como la posición de santos en Cristo. La posición. Esa posición no cambia por mi actitud si soy un verdadero creyente. Si yo hoy fallé, fui desconsiderado con mi esposa, mentí, hice algo indebido como verdadero creyente y peco, no quiere decir que Dios me vuelve al lugar de las tinieblas y pierdo mi posición de santo. Entonces, si me arrepiento, Dios vuelve y hace su obra regeneradora en mi vida y vuelve y me trae a la posición del reino de su Hijo. Pero si vuelvo y peco, entonces vuelvo y me devuelve. No. Una vez el Señor nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, es una vez para siempre. Y eso es la posición de santos que tiene todo creyente. ¿Tú eres santo? Sí. ¿En quién? En Cristo. Pero la segunda parte de esa verdad de la santidad tiene que ver con nuestra condición. Entonces yo como santo, como apartado, debo vivir una vida acorde a mi posición. Y se refiere a mi santidad cotidiana, a mi santidad diaria, a cómo me guardo del pecado, a cómo me purifico. Primera de Juan 1:9. Si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es mi condición. Entonces, ¿mi posición varía o cambia como santo? ¿No? ¿O sí? Como yo le decía a mis hijos cuando pequeños, ¿están seguros? ¿Están seguros que 2 más 2 es 4? ¿Cambia nuestra posición? Nunca, si eres verdadero creyente. Pero nuestra condición sí debe demostrar lo que tengo en mi posición. Debo buscar mi santidad. Entonces, cuando Pablo se dirigía a los creyentes de Éfeso como santos, se refería como esos que son separados o consagrados para Dios, en posición, pero que también vivían en una condición de santidad. Y Pablo dice que también eran fieles. Bueno, lo contrario a la palabra santos o consagrados es que cuando alguien introducía en el templo un utensilio o una persona que no estaba separada por Dios para esa labor, esa persona se consideraba como profana. La palabra profano es lo contrario a santo. Algo que no está separado, que no es digno. Y Pablo dice también, refiriéndose a los efesios o a los creyentes de aquella región, como fieles. Todos los santos, los verdaderos santos, deben ser fieles. ¿Y qué es fiel? ¿Qué es una persona fiel? Que permanece, ¿cierto? A pesar de las circunstancias. Bueno, ¿será que como creyentes podemos ser infieles? Creo que el verdadero creyente manifiesta una fidelidad con su Señor. Por eso Pablo no separa las dos palabras, no son excluyentes, son incluyentes. Un verdadero creyente es santo y es fiel. Amén. Eso te toca en la doctrina, tu fidelidad en el Señor. Para buscarle, para crecer en Él, para congregarte, para amar a otros hermanos, para servir a otros hermanos, para crecer en el conocimiento de Cristo. Y en el versículo 2, Pablo da un saludo que Santiago lo mencionaba hace 8 días, que era muy común en aquella época. ¿Cómo saludaba el apóstol Pablo a los hermanos? Generalmente con 2 palabras: gracia y paz. ¿Cuál es la palabra que más usamos hoy nosotros para saludarnos, despedirnos y con los hermanos de aquí o de la iglesia en China o de España o de México que conozcamos? Bendiciones, ¿no? Pero esa palabra a veces se vuelve una rutina, ¿no? Bueno, bendiciones, hermano, el Señor te bendiga, hermano, Dios te guarde, hermano. Qué bueno que sea sincero, pero Pablo cuando pronunciaba gracia y paz no era como una muletilla que tenía para saludarse o relacionarse con los hermanos. La palabra gracia en el griego, en la cultura griega, era una palabra menospreciada. No significaba nada de valor. La gracia era considerada un defecto.
el dar a otros a cambio de nada. Era un defecto. Entonces era una palabra de un valor bajísimo. Pero en las escrituras del Nuevo Testamento, por inspiración del Espíritu Santo, esta palabra adquiere el valor que Dios desea que adquiera en nosotros. Y es que abarca toda la operación divina. Es decir, ¿qué es la operación divina? Jorge, explícanos, que eso suena muy raro. La operación divina es todo lo que hace Dios. Todas las cosas que hace Dios, esa es la operación divina. Todas las cosas que hace Dios nacen de su amor y tienen por objeto la bendición de los hombres, pero aquí dice en Cristo. Entonces, todo lo que Dios hizo, ¿qué ha hecho Dios en favor tuyo? Respondamos. ¿Qué ha hecho Dios en favor tuyo? ¿Qué es lo más importante? Nuestra salvación. ¿Y es por qué? Por gracia. Un favor inmerecido que nace del corazón amoroso de Dios. Sin pedir nada. ¿Qué más? ¿Qué más ha hecho Dios por ti? Que no nazca de su gracia. ¿Te dio una esposa? ¿Un esposo? ¿No es de la gracia de Dios que nos lo da? Amén. ¿Te dio trabajo? ¿Te dio salud? ¿Te ha dado un ministerio para servir? ¿Te ha dado hijos? ¿Qué de eso no nace de la gracia de Dios? Alguien le puede decir, oye, eso no. Eso que tú dices no viene de la gracia de Dios, eso me lo gané yo. Todo viene de la gracia de Dios, ¿cierto? Todo viene de la gracia de Dios. Y esa es la verdad fundamental del Evangelio. La religión nos ha enseñado a través de los siglos que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y llego a tal punto de hacer tantas cosas buenas que Dios me acepta. Entonces, cuando pensamos en ese modelo, significa que todo lo que yo alcance de Dios se debe a mis esfuerzos. Pero la gracia dice, tú no haces nada, yo doy todo. Y por eso gracia y paz en Cristo es el mensaje central del apóstol Pablo. Vamos a ir ahora sí a lo que nos compete esta mañana. Pero primero quiero que miren sus Biblias, miren sus Biblias en Efesios capítulo 1. Y miren desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Hasta el versículo 17, hasta el versículo 14, hasta el versículo 14. El apóstol Pablo en estos versículos habla de cómo Dios obra a favor del creyente en la persona de Cristo, pero involucra a las tres personas de la Trinidad. Por eso las tres enseñanzas de estos domingos las separamos así. Hoy estamos viendo cuál es el tema de hoy: la elección del Padre. Después veremos cómo el Hijo es el agente salvador del Padre, es el que nos salva. Y después veremos cómo el Espíritu Santo nos sella. Entonces, miren allí detalladamente su Biblia. La primera de esas partes va desde el versículo 3 hasta el versículo 6, que es lo que estamos estudiando hoy. Allí se nos habla del Padre. Del versículo 7 hasta el versículo 12 se nos habla de el Hijo, de Cristo. Y el versículo 13 y 14 se nos habla del Espíritu Santo. Pero miren el versículo 6, miren el versículo 7 y miren el versículo 14. Y díganme qué de común encuentran en esos tres versículos, que terminan cada sección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hay de común en esos versículos? Que dice la Escritura, para la alabanza de su gloria. Hermanos,
Y es porque el plan de Dios a través de Cristo es y será siempre única y exclusivamente para la alabanza de su gloria. Lo disfrutamos nosotros como creyentes, pero no es para nuestra gloria, no es para nuestra alabanza, es para la alabanza de Dios. Y por eso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, establece esa frase como, podríamos decir, como la división de la manifestación de cada una de las tres personas de la Trinidad en el plan de salvación de Dios. Entonces estamos hoy de 3 al 6, que es lo que nos compete. Versículo 3, ¿quién quiere leer el versículo 3? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bueno, entonces aquí tenemos a tres palabras que están en este versículo que tienen la misma raíz griega. Y para nosotros lo traducimos al español con tres palabras: bendito, bendijo y bendiciones. La palabra bendito es un ¿qué? En el español. Un adjetivo, ¿cierto? La palabra bendijo, ¿qué es? Un verbo, es una acción. Y la palabra bendición, ¿qué es en el español? Un sustantivo, algo que describe o que nos muestra ese algo. Entonces la palabra bendito dice: bendito el Dios y Padre. ¿Dios y Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra griega allí no es, de eso no depende de la salvación, memorizarse las palabras griegas. Pero la palabra griega es eulogetos, que significa elogiado, glorificado. Es un adjetivo que se aplica solamente a Dios Padre. Él es el único ser digno de ser elogiado, el único al que debemos darle la gloria. Entonces bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en ese versículo? ¿Vale? Nos bendijo, y la palabra bendijo es eulogeo en el griego, que es un verbo, que es hacer prosperar, derramar bendiciones sobre alguien. El Padre es fuente de toda bendición. Él es el único que puede bendecir. Él es la fuente de toda bendición y derrama su bendición a todos los creyentes, a todos los que han puesto su confianza a Cristo. Ahora la pregunta es: ¿cómo nos bendijo? Para ahí, ¿cómo nos bendijo? Con dinero, con buenos trabajos, con esposos atractivos, esposas bonitas, con hijos obedientes y hermosos como son todos. ¿Cómo nos bendijo Dios? Si tú le preguntaras a alguien aquí, en cualquier lugar de esta ciudad o del mundo, haz una lista de cómo desearías que Dios te bendijera. Bueno, salud, familia, dinero, trabajo, cosas que son buenas. Pero yo les hago una pregunta. Si que es el Dios de toda bendición, el fuente de toda bendición, quiere bendecir a alguien, ¿con qué creen que lo bendeciría? Con lo mejor que Él tiene. Y dice la Escritura que Él lo bendijo con toda bendición espiritual. ¿Algunas? ¿Será que a Fabián Dios le bendijo con algunas bendiciones y a Santiago le dio otras? Y a Juan Pablo le dio otras, y a Andrés le dio otras. ¿Sí? Es selectivo. ¿Qué dice la Escritura? Nos bendice con toda bendición espiritual. ¿Toda qué significa? Que no hay nada por fuera de esa bendición. No hay ni una sola bendición con la que Dios no haya bendecido al creyente. Pero hay algo muy importante en ese versículo. Y es que dice la Escritura que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? Bueno, es bailas como eso, porque no estoy en el cielo, estoy aquí en la tierra. Yo necesito las bendiciones, es aquí, con trabajo, con
todo lo que necesitamos. Sí, qué chévere que Dios me bendiga, pero que me bendiga aquí. Pero la Escritura nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En el original no aparecen lugares. A través de los siglos fue añadida por los traductores como lugares o esferas espirituales. Yo tengo mi cuenta de ahorros de nómina en Bancolombia. ¿Sí? Y Bancolombia, cuando abrí mi cuenta, me dio una tarjeta débito. Entonces yo viajo por todo el país, como ustedes saben, mi trabajo y a veces afuera. Cuando esa cuenta yo la abrí hace, creo que es como 25 años antes de irnos para Medellín, en una oficina de Bancolombia, en el Dorado Plaza, en la avenida El Dorado, con Ciudad de Cali. Ahí está mi cuenta. Pero llevo 25 años y a donde yo me mueva, yo mi tarjeta, cuando ya está, me deja original. Y cada vez que necesito pagar algo o sacar dinero, entro al cajero, o ya ni siquiera por cajero, código QR, todo lo que está ahí. Y saco mi plata. Mi plata está consignada en mi cuenta en Bancolombia. Pero yo disfruto de mi dinero a donde yo voy con mi tarjeta. Es una ilustración muy sencilla para mostrarnos cómo funcionan las bendiciones espirituales. Dios tiene consignadas nuestras bendiciones espirituales en los cielos, pero yo las disfruto ¿dónde? Acá. ¿Y cuál es mi tarjeta de débito? Para disfrutarlas. ¿Cómo me permite Dios disfrutar de sus bendiciones? En oración. Con la lectura de la Escritura, con el proceso de aprendizaje en medio de las pruebas, con la madurez que Dios me va dando a través de mi relación con Él. Cada vez que oro, saco mi tarjeta de débito y me apropio de las bendiciones espirituales que tienen en sí. Cada vez que aprendo en medio de una prueba, estoy sacando mi tarjeta de débito. Cada vez que voy a la Escritura y soy edificado, estoy sacando mi tarjeta de débito. Las bendiciones espirituales, todas, Dios te las dio, Dios me las dio. Pero ¿de qué sirve mi cuenta bancaria si yo nunca usara mi tarjeta de débito? Diría, bueno, pues estoy en Medellín, pero como no estoy en el Dorado Plaza, en Bogotá, no puedo sacar plata, pues aguante hambre. Así pasa como creyentes. Tenemos acceso a las bendiciones, pero no las disfrutamos. No las disfrutamos. Preferimos aguantar hambre espiritual. Las dejamos pasar. Pero es profundo, hermanos, muy profundo, tan profundo que en esta epístola, que es la única epístola del Nuevo Testamento en la que se menciona esa frase, Pablo la usa 5 veces. Entonces, a través de estos meses que estudiemos la carta, vamos a ver cómo y en qué momento Pablo usa en los lugares celestiales. Aquí nos dice que todas las bendiciones espirituales que Dios nos dio están consignadas en los lugares espirituales, pero también dice algo muy importante: en Cristo. Yo tengo mi cuenta bancaria, por la gracia de Dios trabajo, pero es mi trabajo, por la gracia de Dios, el que produce ese dinero que está en la cuenta. En cierto sentido es mi recompensa, pero las bendiciones espirituales es diferente. Es Cristo quien por su gracia me las consignó. No te mereces, yo no me merezco ninguna de esas bendiciones, no merezco ser salvo, no merezco tantas cosas de Dios, pero Él me las consigna por la obra de Cristo. Primera de Pedro 2:11 dice que somos extranjeros y peregrinos. Hoy en día que está de moda el tema de los refugiados en el mundo, ¿han visto documentales? Es triste, ¿no? La vida, aquí vemos los hermanos de Venezuela, ¿no? Sin duda, muchos de ellos son buena gente, familias como las nuestras, que han tenido que ser desplazados. Ellos no están en su tierra, son extranjeros, son refugiados. En un sentido, el creyente es como un extranjero y refugiado.
Porque dice la Escritura en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces voy a volver a sacar mi billetera. Y ahora saco es mi cédula. Mi cédula dice República de Colombia, identificación personal, cédula de ciudadanía. Y esta cédula me identifica en Colombia y mi pasaporte fuera del país como un ciudadano colombiano. La Biblia dice que nuestra cédula, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Yo estoy aquí con una cédula que no es de acá. Voy de paso. ¿Cuándo llegaré a mi patria? Cuando el Señor quiera. Ninguno de nosotros tiene nuestra vida comprada. Nos puede pasar cosas. Un chico joven amado por la iglesia hace más de un año, el Señor se lo llevó sin estar enfermo en un accidente. Estamos de paso. Por eso nuestras bendiciones tienen que estar no donde estamos de paso, sino a donde vamos. Amén. Que es en el cielo. Allí están consignadas las bendiciones espirituales, pero en Cristo, en Cristo. Cuando ustedes miran esos pasajes del versículo 3 al versículo 14, la frase en Cristo o en Él aparece 10 veces. Cada bendición espiritual que vamos a estudiar está ligada a Cristo. Cada una. Lo pueden ver en sus Biblias. En Cristo, en Él. Fuimos escogidos en Él, fuimos predestinados en Él. El Señor se nos envió el Espíritu Santo en Él, en Cristo. Sin Cristo no hay nada para nuestro plan de salvación. Y el versículo 4 dice el apóstol Pablo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, ya estudiamos lo que significa santos, y sin mancha delante de Él. Le quiero preguntar a las mujeres, cuando, no me pasa eso con mi esposa, cuando ustedes van a un almacén de ropa a escoger ropa, ¿cómo escogen? ¿Con qué criterio escoge una mujer ropa? ¿Alguien que me pueda decir? Yo cuando van a hacer y compro algo de ropa, lo compro pensando en cómo me voy a ver vestida a mi gusto, no para gustarle a otros. Exacto. ¿Y cómo en lo que te gusta a ti? ¿Cierto? Como Amparo tuvimos muchos problemas porque mis gustos son radicalmente opuestos a los de él. Entonces cuando niño yo ganaba, pero ya cuando más grande perdí la batalla. Cada uno decide sus gustos. Cuando la Biblia dice que Dios nos escogió, pensamos normalmente en cómo nosotros escogemos, humanamente, ¿no? ¿Cómo escoge algo? Algo que le gusta. Uno no escoge algo que no le gusta, ¿cierto? Algo que, como tú dices, que me hace sentir bien, que me identifica. Cuando la Biblia dice que Dios nos escogió, tendemos a pensar de esa manera. Pero realmente Dios no escoge con el criterio humano. La elección de Dios es una doctrina compleja, porque radica en la soberanía que Él tiene para escoger. Lo único que yo puedo decir es Jorge Ortiz, 19 años, un joven que andaba perdido en la vida, sin ningún problema. Su familia no conocía de Dios por ningún lado. Íbamos a misa, sí. Tenía muchos problemas en mi juventud, muchísimos, para tener 19 años. Nunca busqué al Señor, nunca me interesó ni me importó. Alguna vez Él se cruzó en mi camino. Él se cruzó y le conocí. Y empecé a entender estas verdades que están en la Escritura, de que antes de la fundación del mundo me escogió para ser hijo suyo. Yo no sé cómo lo hizo. ¿Tengo algo a favor mío? Nada. Andrés tiene, Ellen, Juli tiene algo a favor de ustedes. John, Marlene, ¿tiene algo a favor tuyo para que Dios te escogiera? Nada. Es que es tan pecador que Dios lo escogió. Es que es tan bueno que Dios lo escogió. Es que necesitaba tanto de Dios. No. Lo único que me alegra a mí hoy es que Dios lo escogió para que conociera su verdad. Y a través mío, mi familia llegó a conocer al Señor.
Entonces solamente le puedo agradecer al Señor que se haya dignado mirarme en misericordia para que haya llegado a conocer la salvación, porque no pudo perfectamente haber pasado mi vida sin ningún contacto con el Evangelio, pero me permitió por su gracia reconocer en Él al Salvador de mi vida y entregarle mi vida a Él voluntariamente para que Él fuera mi Señor. Amén. Entonces, la elección, Pablo dice, según nos escogió en Él, en Cristo. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo es eso? Antes que mis tatarabuelos se conocieran, antes que se hubiera descubierto América y llegaran los españoles a mezclarse aquí con los indígenas. Antes de toda la historia de la humanidad, Dios, dice la Escritura, nos escogió. Pero nos escogió con dos propósitos, para que fuéramos, devuélvete por favor. Ahí, para que fuéramos santos, separados y sin mancha. Entonces, santos en nuestra posición, sin mancha en nuestra condición, pero también en nuestra posición, porque la Biblia dice que Él nos presentará santos y sin mancha delante de su presencia. Amén. Qué bendición. Y todo lo hizo a través de Cristo. Y todo lo hizo desde la eternidad para mí. La palabra escogido, ahora sí ve adelante, y aquí vamos a ir a, bueno, hacemos esto. La palabra escogido, en el griego, alguien dirá, pero bueno, ¿por qué estoy con el griego? O sea, pues estamos hablando aquí en español. Bueno, porque la Biblia fue escrita en un idioma entendible. Y el idioma original en el que fue escrita el Nuevo Testamento fue en griego. Entonces, entender lo que significa cada palabra es importante, ¿no? Cuando tú le mandas una carta a tu esposa, bueno, ya no, es email, un mensaje de texto, pero antes se enviaban cartas. Para los que no, que no sabían, antes se enviaban cartas. ¿Sí? Y cuando uno enviaba una carta, uno tenía que asegurarse de qué quería decir cada palabra que iba en esa carta. ¿Sí? Porque si uno usaba una palabra que no quería decir lo que quería decir, la otra persona cuando se enteraba que no quería decir lo que yo quería decir, pues hasta que se volvieran a ver, porque, a ver, no había teléfonos celulares, ¿sí? Tenía que devolver la carta. ¿Qué quisiste decir con eso? Entonces, las palabras tienen una importancia para entender lo que el apóstol quería decir. La palabra escogido viene de dos palabras, de dos raíces griegas, que unidas se lee eclectos. El prefijo ek es lo que en español hoy en día es el prefijo ex, que significa afuera. Por eso, cuando decimos externo o exterior, hablamos de algo que está afuera. Cuando decimos explíqueme las razones exógenas del problema, quiere decir las razones externas que definen el problema. ¿Ya? Entonces el ex es afuera. En esa época no era ex, era ek. Y kletos era la palabra llamado. Entonces cuando uno unía estas dos raíces, la palabra escogido de kletos significaba o se leía a alguien que es llamado para salir afuera. Alguien que es llamado para salir afuera. Y cuando alguien es llamado para salir afuera, hace parte de la eclesia. ¿Y qué es la eclesia? Viene de esa misma raíz. Todo el conjunto de las personas que son llamadas para salir afuera. Esa es la eclesia. La eclesia, podríamos decir, es el conjunto de los ecletos. ¿Quién conforma la iglesia? Los ecletos. Entonces, la palabra escogido son, cuando Pablo dice escogidos, es que Dios los llamó afuera. Ahora, ¿de dónde nos llamó Dios? ¿De dónde nos llamó Dios? Si Él nos llamó afuera, ¿dónde estábamos metidos? En el mundo, en el pecado, en el reino de las tinieblas, como lo recordamos ahora en ese versículo. Y nos llamó afuera, nos escogió, nos sacó.
para ser parte del conjunto de los llamados afuera, que es la iglesia. Entonces, no sé si es confuso o no, traté de hacerlo más sencillo, pero ese es el significado de la palabra escogido, los llamados afuera por Dios. Muy bien. Y en el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, la palabra del amor, ¿qué significa? ¿Cómo nos escogió Dios? En Cristo, pero también ¿cómo? En amor. Y dice aquí que nos predestinó. Cuando ustedes piensan en la palabra predestinar, ¿en qué piensan normalmente? No, es que esa persona estaba predestinado a ser presidente de la República. ¿Qué significa predestinar? Como que iba en el rumbo. La palabra predestinar no está ahí, para no confundirlo más. Es el prohorizo, que significa previo horizonte, como un horizonte previo. Es decir, que Dios trazó un horizonte para todos los que iban a llegar a ser escogidos. Dice que nos llegó a escoger como hijos o nos adoptó como hijos suyos. Cuando nosotros pensamos en adopción modernamente, pensamos en qué? En los papás, o que no tienen hijos, o que tienen hijos pero quieren ¿qué? Traer a su familia a alguien que no es su hijo, para que sea como su hijo y darle todos los derechos legales de hijo. Eso es adopción. Entonces, la palabra griega es giutesia, que significa colocar a alguien como hijo adulto. Y es porque en la cultura griega había una ceremonia especial. Y los hijos llegaban a ser hijos con todos los derechos legales, no desde que nacían, como nuestra cultura occidental. Hoy un niño nace y solo por el hecho de nacer ya tiene todos los derechos de herencia de sus padres, lo poco o mucho que le den, solo con nacer. Y un hijo aún nacido fuera del matrimonio tiene los mismos derechos. Pero en aquella época, en la cultura griega, la adopción no es como la conocemos hoy. La adopción significaba que cuando un hijo llegaba a ser mayor en edad, que creo que era los 16 años, había una ceremonia especial en la cual ese hijo que había nacido en la casa ya recibía todos los derechos legales de herencia. Antes de esa edad, el hijo no tenía derecho a nada. Y al ser colocado como hijo adulto, entonces ya se le colocaba con todos los derechos. Cuando Pablo usa y dice aquí que fuimos adoptados hijos suyos, usa esa idea, esta palabra griega que significaba eso. Y es colocar a alguien que no es hijo en la posición de hijo adulto. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, dice que nacemos ¿cómo? De nuevo, como un bebé. Pero aquí es una palabra diferente. Cuando yo nazco en Cristo, cuando entrego mi vida a Cristo, nazco de nuevo. Pero también Dios me adopta como un hijo adulto. Es decir, que desde el mismo momento que conozco a Cristo, tengo todos los derechos ¿de qué? De herencia y de bendición. Por eso más adelante Pablo, cuando habla del Espíritu Santo, dice que recibimos el sello del Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Este pasaje es algo técnico, pero es muy importante entenderlo. Porque decimos, bueno, sí, fuimos adoptados como hijos suyos y pensamos cuando nacimos de nuevo, entonces Él nos adoptó como un bebé se adopta en Colombia. No, no tiene que ver nada con eso. Quiere decir que nacemos de nuevo, pero tenemos todos los derechos de herencia en Cristo. Y miren lo que dice allí en el versículo 5. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significará esa palabra? Según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, pero se gozó en esa voluntad. Por eso en otras versiones dice, según su beneplácito. Es decir, que cuando Dios escogió a Marlene,
No dijo, bueno, tocó. Cada vez que nosotros llegamos a conocer a Cristo es porque Dios se plació, se gozó en hacerlo. No es un acto mecánico, no es una rueda al azar que Dios suelta a ver qué resulta. No, es un acto voluntario de Dios en la vida de cada persona. Y dice que se goza en eso. Y en el versículo 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Con esto finalizamos. Y pregunto, ¿qué tengo yo para que Dios me aceptara como su hijo? ¿Qué puedo hacer yo para ganarme el favor de Dios para que sea aceptado como su hijo? Si fuera por algo que hiciera, la vida no alcanzaría para hacer tantas cosas buenas para agradarlo a Él. Por mi vida de pecado, por mi egoísmo, mi vanidad, mi envidia, mis malos pensamientos, tantas cosas, ¿no? Que no son tan evidentes a veces. Pero dice la Biblia que Dios nos hizo aceptos. La palabra acepto es que lo hizo con gozo de bienvenida, pero nos aceptó no por nosotros, sino nos aceptó en el amado. ¿Quién es el amado? En Cristo. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros, cuando murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Todas las personas que crean en ese sacrificio de Cristo, todas las personas que confían en Cristo como su sustituto y su salvador, son aceptadas por Dios. No por sus atributos, sino porque Él ve a Cristo y en Él somos aceptados. Hermanos, ¿cuánto orgullo nos queda en nuestras vidas para pretender que merecemos algo de parte de Dios? En el estudio con Johan y Jens esta mañana repasábamos una parábola, la parábola del siervo que le debía muchísimo dinero a su señor, muchísimo, una millonada. No podía gastar toda su vida hasta pagar. Clama para que le perdone la deuda y su señor le perdona. Después este siervo va y encuentra un consiervo de él que le debía muchísimo menos. El siervo que era compañero de él le clama clemencia y no lo perdona y lo manda a la cárcel. No hay nada que podamos reclamar a nuestro favor, porque todo lo tenemos en Cristo. ¿Qué repasamos hoy? ¿Somos qué? Santos. ¿Qué significa santo? Y tenemos la posición y la condición. ¿Qué más somos? Fieles. ¿Qué más somos? Escogidos. ¿Qué más somos? Predestinados para ser adoptados como hijos. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y lo más hermoso, que Dios se agradó en hacerlo en nuestras vidas. ¿Qué tal si nos colocamos en pie? Y le damos gracias al Señor por estas verdades. En 8 días, Miguel nos estará compartiendo lo que Cristo hizo por nosotros para salvarnos. Hoy vimos lo que el Padre hace a través de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana. Gracias por este precioso pasaje, demasiado profundo, Señor. No podemos pasar por él sin tratar siquiera de esbozar un poquito lo que realmente te quieres decir. Gracias por lo que has hecho en Cristo, por habernos escogido antes de la fundación del mundo, por hacernos santos y sin mancha, por hacernos fieles, por predestinarnos para ser adoptados como hijos tuyos, con todos los derechos de un hijo tuyo. No lo merecíamos, Señor, y por eso en esta mañana te alabamos y te bendecimos y te pedimos que lo que hemos aprendido hoy, que hemos recordado hoy, impacte mi vida como creyente, que produzca un cambio radical en lo que soy, como vivo mi vida cristiana.
Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Creo que de una vez voy a anuncios o cuídate. Bueno, seguimos los anuncios. Ahí. Ahí. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar también con el tiempo de las ofrendas. Entonces, hubo como una corrección en el tema de lo de la cuenta. Entonces, pues, si ya la hayan tomado foto, que vuelvan a tomar foto porque es una cuenta distinta. Es muy importante que vean que el número es distinto y el nombre también cambió. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Solo cambió el numerito 4, ¿cierto? Solo la cambió. No vi que cambió, lo volví a cambiar de todo al nuevo que me pasaron. Entonces, ese sería el nuevo corregido. Y el nombre es aposento salto, que antes era aposento, después era. Entonces, bueno, en este tiempo de la ofrenda es un tiempo especial que tenemos como hermanos. Creo que algo muy importante a tener en cuenta es que es un privilegio el compartir y cualquier persona que en este momento quiera participar, pero no entiende correctamente qué significa este tiempo, se puede abstener de dar las ofrendas porque precisamente es importante entender que esto es para la obra del Señor y que más allá de dar para cualquier cosa es para todo lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia, para el servicio, para el arriendo. Entonces, también recordarles que cualquier persona que en cualquier momento quiera saber qué se está haciendo con el tema del dinero, puede hablar con John y él le va a dar como todo el reporte de en qué se ha usado cada una de esas cuentas. Y bueno, me gustaría entonces que me acompañaran a orar por tema de las ofrendas y van a estar pasando la bolsita y también recordarles que ahí está la cajita también si alguno quiere ofrendar. Padre, te doy gracias por este día que nos has dado, por la oportunidad que tenemos de disfrutar de tan grandes bendiciones, Padre, viéndolo como tú usaste a tu Hijo, todo lo tenemos en Él y cada bendición, Padre, realmente es más valiosa porque es espiritual y está en un lugar incorruptible, Padre, que podemos nosotros cambiar en nuestra vida espiritual contigo. Pero te doy gracias porque aparte de esas bendiciones también nos bendices en nuestras vidas, Padre, con trabajo, con tantas bendiciones también aquí en la tierra y te pido que las personas que vayan a participar el día de hoy de esto puedan hacerlo de corazón, con conciencia, que su ofrenda, Padre, haya estado previamente en oración para que sea usada de la forma correcta para lo que tú quieres. Dejamos esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Entonces vamos a continuar mis años. Entonces, bueno, recordarles que el próximo domingo nos vemos aquí a las 10 de la mañana para que podamos estar todos puntuales y podamos iniciar a esa hora. Grupo de varones, ya tuvimos el grupo de varones hace 8 días, entonces nuevamente para todos los varones, los que no han podido estar y pues también los que estuvimos, que puedan recordar que vamos a iniciar con el capítulo 2, que se llama, bueno, el capítulo 2 que vamos a ver a las 7:30 de la mañana aquí en la iglesia. Y también para los hombres recordarles que la idea es que nos reunamos en grupos, que fue lo que mi padre estuvo comentando, entonces nos reunamos en grupos y podamos pues tener un tiempo de poder leer el capítulo 2 y hablar también sobre nuestras vidas y formar esas relaciones que realmente queremos hacer más allá de un simple estudio, de relacionarnos como hermanos. Grupo de oración, estamos haciéndolo todos los martes a las 7 de la mañana, lo estamos haciendo por Zoom, entonces ya saben, De la noche. a las 7 de la noche. Entonces el link lo estamos compartiendo a las 7 de la mañana. A las 7 de la noche es el tiempo de oración. Entonces también para que recuerden que hay un grupo donde podemos pasar ahí todas las peticiones y acciones de gracias. Y bueno, ese día en específico podemos reunirnos todos a través de Zoom para orar por ellas. Siguiente. Escuela dominical. Recuerden que en la escuela dominical estamos dando un refrigerio para los niños.
Entonces, para cada domingo será ese refrigerio de parte de alguna de las personas que están en la iglesia. Entonces, cualquier persona que quiera ofrendar refrigerio algún domingo puede hablar con Carito y bueno, ella pues les podrá poner en el cronograma qué domingo pueden aportar con el refrigerio. Bautismos. Recuerden que ya es en 8 días, bueno, sí, es en 8 días. Tenemos la salida para los bautismos, va a ser pues una integración de toda la iglesia, pero pues obviamente porque vamos a celebrar algo importante y es el bautismo de, si mal no estoy, 2 hermanos de nuestra iglesia. 3, bueno, no sé el tercero. ¿Quién es? ¿Secreto? Ok, sí, 3. ¿Cómo? Ay, Marianita. Bueno, Marianita, Jens y Dani. Entonces vamos a estar celebrando 3 bautismos y para la gloria del Señor, sabiendo qué significa, que es una decisión muy grande y especial, que es la situación interna de sus corazones, pero va a ser la pública para toda la iglesia y todas las personas que están. Entonces, recuerden que el precio de la pasadilla en la finca, que va a ser en la finca de San Francisco, y el almuerzo incluido vale 38,000 pesos, realmente es muy barato para poder estar allá todo el día y con su almuerzo. Y 26,000 pesos que es el transporte con el bus. Entonces recuerden, la idea es que todos vamos a ir en el bus para que el precio pueda bajar y pues podamos pagar poco costo para que toda la iglesia podamos ir. Entonces, totalmente invitados para el próximo domingo. Recuerden que tenemos la tiendita Pro Nevera para poderla comprar. Entonces, hay empanadas, Manuel están a 3,000 pesos. También hay mecate, entonces cuando quieran, allá abajo va a estar la tiendita disponible para que pues podamos aportar, pero de paso para que podamos comer unas deliciosas empanadas. Canastica de amor, 2 Corintios 9:7, que habla sobre precisamente dar de lo que el Señor nos ha dado, y es precisamente saber que en la iglesia queremos dar mercadito para esas personas que lo necesitan, y como lo dije también con las ofrendas, esto es de corazón, no como algo sobre esto, sino de corazón entregar algo de nuestro mercadito o comprar de nuestro mercadito para poder ofrendar luego en la iglesia. Y bueno, también vamos a tener un momento. Se me fue el tiempo, son 30 minutos que van a hacer, son simplemente 15-20 minutos que vamos. Y vamos a hacer toda la iglesia, todos los que estamos acá, los que están asistiendo a la iglesia, un formulario. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este momento, el Ministerio de Tecnologías va a estar enviando por el WhatsApp de toda la iglesia el link. Y si a alguien no le llega el link, entonces puede escanear este QR. Y vamos a hacer en 15 minutos. Sí, creo que tenemos 15-10 minuticos, vamos a estar haciendo este formulario. Entonces, John, Juli, Johan, Jensi, Pau, que no falta del ministerio, creo que ya estarían todos. Sí. Entonces, estas personas vamos a estar pendientes en estos 15 minuticos para que todos lo vamos a hacer justo en ese momento, porque como es un formulario un poquito extenso, pero va a ser completo, pues la idea es que lo hagamos en estos 15 minuticos. Entonces pueden escanearlo y también en el WhatsApp de la iglesia pueden ver el link para que lo puedan empezar a hacer. Entonces, la idea es que va a ser un tiempo para que cada uno medite, va a estar obviamente un tema de información, pero también va a haber un tiempo para que cada uno medite en esa situación espiritual que en este momento está. ¿Listo? Entonces, en este momento, todos con los celulares en mano para que puedan escanearlo y podamos hacer ese formulario en estos 15 minuticos que tenemos. ¿Listo? Entonces, listo, para que lo puedan escanear. Si alguno necesita ayuda, vamos a estar ahí mirando todos que lo están haciendo bien y pueden llamarnos en cualquier momento para ver si hay algo que necesiten ayuda para entrar a hacer. Entonces, tenemos esos 15 minutitos.